el doctor Daris Javier Cuevas, quien es economista y miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Con Daris conversaremos sobre el paquete fiscal enviado al Congreso por el gobierno para hacer frente a la crisis que vive el país y conocer la posición de su partido. Bienvenido, qué gusto tenerle con nosotros. Un aplauso, Pérez, un aplauso. Aplaudan allá también. Tienen que aplaudir. Bienvenido. Para mí es un honor compartir con ustedes hoy lunes, inicio de semana, que la gente siempre está moviéndose rápido. Con muchas cosas. Con muchas cosas, porque se la pasa uno el fin de semana haciendo otras cosas. Claramente, claramente. Así es que estoy disponible para ustedes. Yo quisiera saber de inicio, porque usted es economista. ¿Qué usted piensa de la economía actual en República Dominicana? Hago esa pregunta porque hay muchas personas quienes dicen, no, estamos pasando por una situación, pero eso no nos va a afectar. Hay otras personas que dicen, señores, estamos mal. Y sin embargo, nosotros vemos que cada semana la gasolina sube 4 pesos y que lo que a uno le da no le rinde para lo que pasaba, ¿verdad? Hace 4 meses, 5 meses. Entonces yo quisiera saber, desde su experiencia, desde todo lo que sabe, ¿cómo usted ve la economía dominicana en la actualidad? Le voy a ser sincero. La gente tiene dos formas de ver la economía. Una desde su punto de vista personal, de su economía personal, que eso pesa mucho. Incluso cuando ocurre que la parte personal no te va bien y en la generalidad le va bien, entonces la gente como quiera dice que está mal. Y lo otro es que la percepción generalizada, digamos, de los agentes económicos, ¿verdad? Entiéndase la familia, las empresas. Entonces, ¿cómo funciona, cómo la situación le puede afectar o impactar negativo o positivamente? Entonces se hace una deducción de cómo va la economía. Pero en sentido general, la gente, porque la opinión de la gente tiene un mayor peso que, digamos, lo que opina el gobierno. Porque en el gobierno siempre se dice que la cosa está bien. Y a veces lo miden porque haya mucha gente en un colmadón, porque haya mucha gente en un supermercado, cualquier evento. Que vayan a conciertos. Pero la verdad es que en la medida que uno va mirando la evolución de lo que va ocurriendo, entonces tiene un peso que se mide. Ya ahí es la parte más formal cuando se miden indicadores. En economía se habla por indicadores que produce el país, cómo anda el nivel de inflación, cómo anda el nivel cambiario, cómo lo que está ocurriendo en el país le está subsanando los problemas a la población y el nivel de satisfacción que tiene la gente con lo que está haciendo el gobierno. Entonces, todo ese conjunto de eventos termina evaluando cuál es la situación de la economía. Ahora, si tú le preguntas a un economista que ya tiene una visión crítica, en este caso a mí, te puedo decir que hay muchas dificultades internas que la ha creado, por ejemplo, el propio gobierno, y dificultades que vienen desde el exterior. Por ejemplo, los eventos de los conflictos geopolíticos, es innegable que generan dificultades. Incluso ese paquete de medidas al cual hace alusión, cuando tú ves la propuesta general, se justifica introducirla porque esos eventos están gravitando en la República Dominicana. Te presentan una serie de cuadros, datos de cómo ha tenido el país que lidiar. Y entonces a partir de anoche a mí se me ocurre, ya sabiendo que yo venía para acá, reflexionar, bueno, si Estados Unidos y también Irán, ¿verdad?, que lo hizo público en su televisión, dice, bueno, hemos llegado a un pacto por la paz y que se va a firmar el viernes. Entonces yo digo, pero si eso es así, entonces ya el gobierno tiene que replantearse la reforma, porque la justificación de introducir esas medidas
son porque en el mediano y largo plazo va a seguir gravitando sobre la República Dominicana, sobre la economía dominicana. Entonces, si la paz llega, entonces los eventos internacionales no van a gravitar en la magnitud que lo ha hecho hasta este momento. Entonces, lo que quiero decirle con eso, que las medidas podían reevaluarse, replantearse, aplazarla o diferirla como quiera, en función de que este acuerdo de paz entonces va a tomar otro giro en su gravitación en los diferentes países. Habíamos estado conversando con alguien hace días atrás y esa persona nos decía que aunque el acuerdo de paz llegara a firmarse, el daño a la economía ya estaba hecho, y él argumentaba diciendo que los países, por ejemplo, que agotaron su reserva petrolera fruto del cierre del estrecho de Hormuz, especialmente los países asiáticos, van a tratar de reponer ese petróleo de sus reservas que fue utilizado. Y él decía, entonces eso va a provocar que el precio del petróleo se mantenga alto, que las circunstancias adversas en el mercado se conserven en el tiempo, por lo que, decía esa persona, la crisis continúa. ¿Qué de cierto hay de eso? Mira, eso es una apreciación, lo primero, porque no es una realidad. Entonces, como apreciación puede tener lógica, pero supongamos, fíjate que el solo anuncio del acuerdo de paz reflejó temprano Un bajón, día, claro. una disminución de un 4%. Sí. Digamos que se firme formalmente claro, en ya. Italia el viernes y entonces la gente lo asume como una decisión seria, que Estados Unidos le facilite los más de 300,000 millones que le prometió o que se dice que se prometió en ese acuerdo. Entonces habría que ver cómo va eso evolucionando. Mientras tanto, uno no lo puede dar por un hecho, porque sería una especie de adivinanza, sin quitarle mérito al criterio que supongo que la persona reflexionó una eso reflexión básica, con razones. en esencia, con exacto. razones. Usted decía al inicio de dos causas, el gobierno ha citado una sola. El gobierno cita los factores externos. Sí. La crisis en Irán, la guerra previa que ya tenemos ya un par de años con ella, y otros factores que afectan la economía global. Usted dice que también hay razones o causas internas para la crisis. ¿Cuáles son esas causas? Bueno, mira, si tú te das cuenta, el gobierno ha caído en un exceso de endeudamiento público. Eso impulsa inmediatamente una profundización del déficit fiscal. El incremento también del gasto corriente conlleva a esa situación. Hay una inmensidad, que tú puedes hacer un checklist de toda esa inmensidad, de, por ejemplo, el exceso de alquileres, de edificaciones, que yo siempre he dicho que el Estado no está para alquilar edificaciones y alojar sus oficinas, sino que tiene la capacidad de crear sus propias edificaciones. Pero bueno, si ese modelo se Claro. implementa y lo creen, porque hay mucha gente que de ser oficina pasan a una oficina y entienden que esa oficina es incómoda o el vehículo es incómodo y entonces hay que ponerlo a su acomodo, cuando las oficinas son de las instituciones. Oficinas. ¿Me entiendes? Son oficinas. Para ¿verdad? trabajar. Para trabajar. Entonces, todas esas cosas, el exceso, el gobierno ha entrado en exceso del gasto corriente que ha impactado mucho en el manejo de los recursos. Se inventan, digamos, diferentes tipos de bonos que se sale de la política de asistencialismo a través de la política social. Entonces, todas esas cosas se van acumulando y cuando tú las vas acumulando, que son pequeñas, pero cuando tú lo ves juntas son muchos. Y eso es un factor que ha ido, digamos, gravitando en el manejo de las finanzas públicas del gobierno, independientemente de que el presidente de la República pueda tener o no buenas intenciones. Ahí yo quisiera, antes de entrar directamente con el tema de la propuesta de reforma fiscal que nos convoca el día de hoy, Dayana le hacía una pregunta al inicio de la entrevista y me atrajo mucho lo que usted le respondió. Usted decía que, por ejemplo, hay un tema de percepción, que el que le está yendo mal dice que está mal. Que hay una diferencia entre la realidad también. El que le está yendo bien.
Yo leí hace un tiempo una recomendación precisamente de Leonel Fernández de lectura, Alain Denol, un filósofo canadiense, en un libro nominado Mediocracia, y él decía que los economistas no saben de economía, que quien sabe de economía realmente son las amas de casa, que los economistas saben de econométricas, de medidas, de qué desierto hay en eso, porque a veces el tema económico a la gente común le parece aburrido, sí, no lo entiende, sí, entiende que eso está por allá y que mi realidad es otra. ¿Cómo usted combinar una cosa con la otra? ¿Cómo aplatanar la economía? Mira, totalmente cierto. Yo siempre he dicho, y lo he dicho públicamente, lo he dicho en ambiente, digamos, de aula docente, realmente uno se forma como economista en las aulas y se especializa en otras áreas, llega a otros niveles más superiores. Sin embargo, yo, aunque lo decía a modo de chiste, pero es una realidad, y tú me lo recuerdas, y es que la gente sin estudiar economía entiende la economía fácil cuando lo que está aconteciendo le da donde le duele, que es su cartera. A todo el que le duele la cartera, cuando suben los precios, entiende la economía más que nunca. Si la economía está en un nivel satisfactorio, si hay estabilidad, si no está afectando al consumidor, la gente no le hace caso al tema económico. Pero cuando le da en tres cosas, los salarios que te quitan más impuestos, la inflación y la devaluación de la moneda, la gente asimila la economía de una vez sin tener que ir a una aula académica. ¿Me entiendes? Ya la parte de las métricas son ya parte técnica, ¿verdad? En el cual uno se desenvuelve. Claro, yo sé que el dinero no me rinde y mi salario está por el... La gente entendió. Y desde siempre, porque yo recuerdo cuando yo estaba pequeña que mi abuela caminaba de una pollera, cuando no era en el supermercado, ya me llevaba con ella, de una pollera a otra, que una le quedaba bastante lejos, porque había una diferencia de 2 pesos. Sí. Entonces, al final... Ella era economista. Sí, al final mi abuela, o sea, porque abuela siempre decía que la pobreza estaba en la mente. Porque al final cuando uno piensa como una persona que necesita, también yo siento que el hambre se ve. Cuando usted ve una persona que solamente piensa en que me hace falta el dinero, pero ahora mismo hay una realidad, o sea, con lo que yo llenaba mi tanque de gasolina, yo no lo lleno ahora. Sí. Entonces eso al final varía en que yo estoy gastando más por recibir lo mismo, pero yo estoy ganando lo mismo. O sea, yo estoy percibiendo el mismo ingreso. Entonces, evidentemente, independientemente de lo que sea, y lo digo de manera personal, uno también hace mucho ruido cuando uno escucha, por menos que uno sepa de la economía, cuando uno escucha un préstamo para tal cosa, un préstamo para tal cosa, 10 millones de dólares a Haití, que lo estamos ayudando. Sí. Y luego uno como ciudadano dice, pero señores, yo no puedo pagar lo que yo quisiera pagar, o yo no puedo comprar lo que yo quisiera comprar, o hasta el queso, el plátano. La compra que uno tiene que hacer diaria, que es necesidad, no es un lujo, ni siquiera lo puede hacer de la misma forma. Sí, mira, y eso es tan verídico lo que tú dices, que por ejemplo nosotros estamos mirando procesos electorales en América Latina, ¿verdad? Procesos que todavía están en desarrollo, y otros que se han desarrollado y otros que vienen. Entonces decimos, vivimos un esquema democrático. La gente cree que la democracia es elegir y ser elegido, es una forma democrática, pero hay democracia económica, cuando la gente tiene acceso a los ingresos, trabajo, y hay la democracia social, cuando la gente entonces tiene acceso a la educación, salud, y que el Estado protege, ¿verdad? Sin embargo, cuando vienen estos procesos electorales, que es donde se manifiesta, digamos, la gente hasta vota con rabia, ¿verdad? Como dicen, para desquitarse. Entonces, con pique. Entonces, hay una decisión muy fuerte. Es elegir entre tu bienestar particular y elegir más democracia. Entonces, cuando la gente se ve afectado por su bienestar particular, entonces prefiere más votar por ese bienestar que está afectado que por tener más democracia. Entonces eso es una decisión económica, ¿verdad? Que es peligrosa. Por suerte, digamos, hasta ahora República Dominicana no muestra esos eventos, pero cuando tú lo ves, sin mencionar los países que han ocurrido,
si tú lo ves inmediato, lo captas. ¿Y cómo lo hace? Por ejemplo, tú tienes el caso de Bolivia y tú tienes el caso de Chile. Dos procesos que culminaron recientemente. ¿Y qué está ocurriendo? Que la gente no encuentra la satisfacción de sus aspiraciones y entonces comienzan, a los mismos gobiernos que eligieron, entonces comienzan a hacer una oposición muy férrea. Recién electos. Sí. No, pero el caso de Bolivia es un asunto Sí. serio. Sí. Menos de un año, menos de 8 meses. Dale Mira, tiempo que desarrolle. esos grupos de presión social están radicalizándose. ¿Por qué? Porque prefirieron votar más pensando en el bienestar individual que más democracia. ¿Qué pasó en Argentina también con Milei? Exactamente. Inmediatamente Milei Por eso te asume, dije, se le procesos hace- que han se le hace- pasado, procesos en Claro. desarrollo y procesos de reciente evento. Y podría Yo, pasar de en eventos siempre, recientes. yo siempre lo he dicho aquí y lo he dicho con personas que son de todos los partidos políticos. O sea, he dicho yo creo que tú sabes qué es lo que yo voy a decir. Yo siempre he dicho esto, que la gente la gente se le olvida que el dominicano no votó a favor del PRM, votó en contra del PLD. Porque había un hartazgo ya. Exactamente. Y yo no sé si se acuerdan que en ese momento lo que más sorprendió fue la cantidad de jóvenes que salieron a votar Sí, eso ocurrió en el 2020. en el 2020. En el 24, y hay que decirlo, hubo una Sí, validación sí. al gobierno del PRM, tanto así que logró, electoralmente hablando, cosas que en nuestra era democrática nadie había No logrado. logrado. Tienen una tarea difícil para el 28, porque mantener eso, yo no quiero decir que es imposible, pero lo es. Está complicada la No cosa. solamente mantener eso, sino Para tú porque poder- la gente, perdón que te interrumpa, para aportar a la línea que estás diciendo, es lo que estaba diciendo el doctor. O sea, realmente la gente le dio tiempo, porque al principio la gente estaba muy desesperada o necesitada por un cambio y decían, bueno, van 2 años, bueno, van 4 años, o sea, y lo digo de manera general, porque al final como que aquí siempre se ha dicho como que un solo periodo de gobierno no es suficiente porque hay muchas cosas que hacer, sobre aquí todo el todo, mundo va a gobernar 8 años. claro, sobre todo porque en realidad, y lo voy a Es decir, la- es cultura política, Eh. no todo el mundo tiene la madurez y la capacidad para continuar con las obras de la otra persona, o sea, muchísimas veces aquí importa mucho que en la calle exista el nombre de hecho en la gestión de, Sí. y no se le da la continuidad a los proyectos. Entonces eso realmente afecta mucho porque es volver a iniciar Volver a realmente. empezar. Volver a cero. Ujú, ujú. Yo quisiera No, preguntar. pero recuérdate que ese hartazgo en el 2020 ya venía agudizándose del 18, hubo una ruptura, La ruptura del PLD. con la hubo organización. abusos, Sí. abusos de poder. Entonces la gente lo asoció todo. Uso Da lo evidente, mismo. uso Ah, evidente de los recursos del exacto. Estado en la promoción de un candidato Sí. en particular. Mira, el que tenga el poder, Ah. lo menos que puede hacer es abusar contra el que aspira a dirigir el poder. ¿Por qué? Porque se le puede revertir. Convierte en víctima. Lo victimiza. Victimiza. Entonces, Ujú. eso en parte ocurrió con la ruptura, con la petulancia, ¿me entiendes? Entonces, menospreciar también al otro. Llegar Todas a decir esas- públicamente, yo sé que usted, este no es un tema político, pero se metió, yo gano las elecciones. Sí, Tú. sí, sí. Entonces, tema ahí. es igual que ahora que aparece también el tema de la edad. Tú dices, vea acá, ¿y qué pasa aquí? Y yo tengo una explicación de eso. Cuando yo veo a la gente poniendo la edad como un elemento de meritar al otro, yo digo, aquí hay un problema social que es peligroso, porque me están diciendo que mucha gente se están avergonzando de la edad de su papá y de su mamá o de su propiedad. Entonces, eso no es simplemente tirarlo así. Entonces, en los procesos electorales hay que tener cuidado con los argumentos que se También es llevan un a cabo. proceso generacional. ¿Usted sabe por qué? Porque la generación que viene antes de mí y un chin más para atrás, yo diría la generación de mi mamá, de mi abuela, eran personas que aprendían primero a seguir lineamientos y a respetar la trayectoria. Exacto. O sea, cuando esa persona estaba pequeña, y lo sé por los cuentos, y verdad, no se atrevían a hablarle mal a un adulto.
Y yo no quiero que se malinterprete, pero en realidad la generación quizá de los 2000, voy a decir, porque yo me salvé por Chepita, tablita, yo nací en el saliste en los 98, 90. tiene problemas con seguir órdenes. Porque en principio yo siento, y es la experiencia que he tenido, que son rebeldes sin causa. O sea, que a veces llevan la contraria solo por llevar la contraria, no porque tengan un argumento necesariamente sólido. De hecho, es tal vez, y no quiero que suene feo, pero es tal vez la generación que menos argumentos tiene. Sí, porque repiten información. Y tú sabes cuál es el problema. Cuando uno entiende que se lo sabe todo, deja de aprender. Claro. Entonces, eso pasa en las aulas. Yo le doy muchas gracias a Dios que yo me gradué. Yo entré a la universidad casi hace 10 años. Por la razón de que ahora mismo yo no me imagino, con la mentalidad que tengo y la experiencia de vida, compartiendo un aula con una persona que simplemente quiera decir no, ¿por qué no? Yo quiero probar. O sea, yo no me lo Quiero imagino. volver. O sea, incluso hasta el tema de dar clases. Yo he tenido la oportunidad de hablar con profesores que me dieron clase a mí, que me dicen, oye, Dayana, está muy difícil, porque el acceso a la información, tenemos inteligencia artificial, tenemos recursos que hacen que el esfuerzo sea menor. Sí. Entonces, el mérito también, porque como me costó menos, no lo valoro tanto. Y eso incluye, o sea, eso basa en base a todo. Hoy, por ejemplo, va a salir esta noticia y quizá mucha de la gente se queda en los titulares. Sí. Sí, es así. La Solamente gente lee en se lee un titulares. titular. Entonces, para darle Incluso titular, hasta comprando libros. sí. La gente ve el titular y no mira ni el autor, No, nada. ni la edición, No, nada. O el a veces año está que la se foto, publicó. doctor. Exacto. A veces está la foto, no nada más el título, ven la imagen y ya con eso, pero vamos a darle titular a la gente. Sí, mire, una preguntita, Dayana, yo sé que tú vas para allá. Usted hablaba de los préstamos ahorita como una de las razones que usted entiende que ha traído crisis a la economía dominicana, no solamente el factor externo, opresión. ¿Por qué los préstamos? ¿Son malos los préstamos? ¿Acaso no se sustentan las grandes economías precisamente de tomar préstamos de manera recurrente? ¿Qué tienen de malo los préstamos que se toman en este gobierno? Fíjate que yo no dije que los préstamos eran malos ni buenos. Okay. Yo dije el flujo de préstamos. Ujú. Entonces, fíjate una cosa. Tú sabes, es cierto lo que tú dices, o sea, el préstamo como tal no es mal. Si tú, por ejemplo, no tienes un vehículo y tú vas a un dealer y lo financias a través de un banco, Hay un beneficio mutuo. tú vas a disfrutar de un vehículo bien. que tú vas a ir pagando por parte, pero tú tienes un activo, ¿verdad? Entonces, para fines del gobierno, por ejemplo, nosotros lo que estamos observando es que los préstamos, la lógica de los préstamos para países como el nuestro, es porque estos países no tienen la capacidad de ahorro para impulsar un desarrollo de infraestructura que permita transformar el país. No la tienen, esa es la verdad. Entonces, ¿cómo puede entonces financiar ese desarrollo? A través de financiamiento internacional. Si eso se consigue, por ejemplo, si tú tienes el metro de Santo Domingo, si tú tienes la termoeléctrica Punta Catalina, si tú tienes los elevados, todo eso no se hizo con ahorro nacional, fue con financiamiento internacional. Esas obras quedan, digamos, la avenida Luperón, la parte que va hacia la 17, el elevado, ¿verdad? Lo que pasó por acá por la avenida México, que partieron el ensanche Cucaracha para pasar eso y conectar con el puente Mella. Digamos, esas obras están ahí, aunque el país lo pague en un largo plazo. Pero tienes un beneficio. Hay un beneficio. Ahora, que se traduce a su vez en producción. Porque Sí. si usted tiene un metro y ya no tiene que venir de Villamella en el vehículo y puede utilizarlo. exactamente. Hay un ahorro, eso se beneficia. Usted, bueno, hay una cadenita. Exactamente. Entonces, si esos préstamos que se toman no logran ese objetivo, digamos, de traducirlo en obra de desarrollo, entonces ese préstamo es muy malo. Y lo peor es, si esos préstamos o el tipo de financiamiento se está tomando para financiar el presupuesto, todavía es peor. Porque, por ejemplo, a partir del 2013, el presupuesto público entró en un vicio y se aceleró
en octubre del año 2020, en el cual el presupuesto público para el gasto corriente está financiado por esos préstamos y se ha acelerado, por eso es que tuve la frecuencia de emisión de bonos soberanos. Y tuve de repente que dice, pero no se está hablando de tomarle préstamo al Fondo Monetario Internacional, acuerdo con el fondo, aunque el país tiene las condiciones para eso, pero el fondo te pone una camisa de fuerza, te pone exigencias. Y con la emisión de bonos soberanos, tú lo que haces un roadshow de cuál es la situación macroeconómica del país, emite esos bonos, esos recursos entran al país, después que entraron al país, ya no tienen supervisión. Entonces, ahí el gobierno lo utiliza. Hace un rejuego. Exacto, entonces con eso se está cubriendo parte de la nómina y eso es lo pernicioso de esa situación. O sea, son préstamos para uso, bueno, para gasto corriente, no para inversión de capital. Entonces, como no hay inversión de capital, es pernicioso. Es igual que, por ejemplo, la reestructuración del contrato con Aerodón, que se planteó para una serie de obras de infraestructura. Cuando venimos a darnos cuenta un tiempo pasado, entonces, ¿dónde están? No aparecen y el gobierno no explica en qué se gastó. Todas esas cosas afectan a la economía y entonces crea una dispersión del gasto público de manera irracional. Ese es el problema grave. Entonces, para irnos a titulares, ¿cómo evalúa la fuerza del pueblo el paquete fiscal sometido al Congreso? Mira, técnicamente, primero, me veo en la obligación de hacer una aclaración. Por lo general se dice que es una reforma fiscal. Sin embargo, cuando tú te vas al contenido de la propuesta, tú te encuentras que es una reforma tributaria. Y aquí tengo que aclarar, si es una reforma fiscal, tiene que haber una mejora dentro de ese paquete del gasto público, ¿verdad? Mejorar la calidad del gasto. Pero si tú lo enfocas nada más a la parte de la recaudación, entonces es técnicamente una reforma tributaria conforme con la teoría de los tributos. O sea, cualquier gente puede tener una visión contraria, pero en realidad la teoría de los tributos te está diciendo que eso es una reforma tributaria. Entonces, toda reforma tributaria orientada nada más a recaudar, y que el propio gobierno y el propio ministro de Hacienda dice lo que queremos es entre 40.000 y 50.000 millones, pero previo habían dicho que la meta original es 90.000 millones y esa idea esa fue en la propuesta anterior. No, desde ahora. Desde ahora, ok. Entonces, si tú te das cuenta, es una idea que el gobierno venía acariciando desde el intento de las dos reformas anteriores, venía acariciando esa misma suma y yo digo, pero ahora lo que ellos sacaron fue la parte más laxa, la parte más suave de las dos propuestas y me pone a pensar, pero aquí lo que se expresa es que hay un ensayo de una primera etapa para ver si pasa, si no hay reacción, para entonces en una segunda etapa volver a ir sacando las otras anteriores y ver cómo se pasa. ¿Y de dónde yo deduzco eso? La deduzco por el propio nombre que le pusieron. Le pusieron medidas pro crecimiento económico. Óyeme, las medidas pro crecimiento económico no son, ¿por qué tú te ríes, no son doctor? tributarias. No, por tu sonrisa. Me la provocaste. Pro crecimiento no significa carga impositiva nueva. Al contrario, si es pro crecimiento, entonces tú vas a tener que bajar los impuestos. Porque las razones del crecimiento no son colocar más impuestos. Y tú ves, como ustedes decían ahorita, funcionarios, gente común, y legisladores que hasta repiten que sí, que eso es para impulsar el crecimiento económico. Y yo, bueno, le dije a un colega, vamos a tener que revisar la teoría del crecimiento de nuevo. Pero me atrae mucho eso que usted dice. Usted está diciendo que
lo que usted percibe de esta propuesta es que se trata de una primera etapa Sí. para evitar confrontación con la población y que posteriormente usted prevé en función de Que van a que sacar, van a otra sacar parte. otro paquete más. ¿Cuál es Porque en esta etapa, la aspiración de los 90 mil millones Bajó a 40. Bajó entre 40 y 50. Pero los 90 siguen estando, ¿verdad? Exacto. Y además que esas aspiraciones fueron planteadas antes del conflicto geopolítico. Ah, claro. ¿Me entiendes? Claro. Entonces ahora, supongamos que se termine de concretizar el acuerdo de paz en el Oriente Medio y las condiciones externas se normalicen. ¿Cómo va el gobierno a explicar esto? Hasta yo quiero saber, ¿cuáles serían los puntos principales de esta primera etapa que usted entiende que pudieran afectar directamente a la población? Mira, hay un elemento. Ustedes saben lo que es el sistema de pago, ¿verdad? Ujú, Que lo administra el Banco Central. ujú. Eso se ha avanzado muchísimo. Por eso ustedes ven que tú, aquel, el otro, hacemos transacciones electrónicas, Ujú. ¿verdad? El cheque ha mermado mucho. Sí, muchísimo. Por eso, por las transacciones electrónicas. Y se ha masificado. Hasta cualquier ciudadano común de a pie, como dicen, hacen transferencias electrónicas. Si se penaliza eso, ¿verdad? Si se coloca finalmente, se aprueba a través de la ley, entonces estamos hablando que mucha gente van a reducir las transferencias electrónicas. Y lo que no las reducen, entonces van a pagar un costo más. Ujú. Pero además, ese sistema de pago impulsado desde el Banco Central desde un tiempo, ha permitido avanzar mucho en el uso de la banca electrónica en la República Dominicana. Entonces lo que estamos hablando de un retroceso. Yo no sé, y creo que nos van a emitir opinión, qué dirán los amigos del Banco Central con relación a esa parte. Porque yo digo que de todos los paquetes de una potencial reforma fiscal o tributaria que se haga en el país, lo menos que recomendable es tocar el sector financiero, porque es hipersensible. ¿Entiendes? Y puede desmotivar. Pero lo están tocando y uno se sintió sorprendido con eso. Claro. Bueno, tendremos que invitarlo de nuevo para que hablemos con más detalle. Muy grato, ¿verdad? Señores, se nos fue el tiempo. Tenemos unos 42 minutos hablando. Tan rápido. Pero Sí, mire, sí. o sea, fue un lenguaje que obviamente todos Sí. pudimos manejar y sobre Hoy todo le todos habló a fuimos- gente hoy joven. todos Si hubiera fuimos estado aquí Cavada iba a economistas. tener que durar más tiempo porque a él hay que explicarle un poquito. Mira, y más. el otro elemento para que no se me escape, no se quede en el aire, es la parte de los Impuestos de sobre 10 a los 50, a los 20 dólares, De 20 a 30. los 10 dólares a los pasajes aéreos. Mira, el argumento que ya yo he escuchado, que tú no viajas todos los días, que yo no viajo todos los días, ni tú tampoco. Y es verdad. Sin embargo, en economía no se ve la individualidad, sino la colectividad. Claro. Y yo digo, bueno, pero si quieren recaudar por eso, tienen una forma fácil. ¿Por qué no penalizar mejor, incluso con un monto mayor, los pasajes de clase ejecutiva? Era más fácil. Claro. Era más Claro. fácil. Entonces, ¿a quién le pega esos 10 Al dólares? que A la menos clase puede, media al que menos y al que puede. menos puede. Claro, evidentemente. Es una completa pena, la verdad, y ojalá podamos tener otra oportunidad para seguir Cuando conversando. ustedes lo deseen. Nos sentimos súper gratos de Igual. haberle tenido con nosotros. Muchísimas gracias por haber venido. Nuestro productor hizo un excelente trabajo, de verdad. Así que hemos llegado hasta aquí, lamentablemente. Le despedimos en esta oportunidad, esperando que se repita. Gracias. Un gusto. Nos vamos a una pausa y volvemos con más de este magazine que no tiene nombre.